Ahora ya. Y como el control de la el que iba a hacer no lo dijo, no lo va a hacer. Porque el tema no. ¿De qué iba a hacer el control? Ahora, El control iba a ser la próxima por semana. favor, te está preguntando algo, compañero. El control que iba a hacer la próxima semana. No, yo no tengo programa ningún control la próxima semana, no. No, te confundo. Yo no he dicho nada de ningún control la próxima semana, no. El 17 de mayo. 7 de mayo. Me parece que antes había enviado uno que decía que era como la próxima semana. O sea, yo estoy 99% seguro que puse 17 de mayo, pero puse 17 de mayo. Ya. En cambio, la fecha de la otra evaluación va a ser el 5 de, perdón, entrega el 7 de julio de la segunda evaluación. También lo voy a poner en un correo. Porque este es un ensayo. Entonces no tiene que ser el día de clase, sino que va a ser entrega el viernes. O el sábado, me da lo mismo que entrega el sábado. Puede ser para el sábado 8 de julio. Como este semestre se junta todo, quería el ensayo no dejarlo para el último momento, sino que empezar como a prepararlo, por lo menos a resumir ciertos conceptos para tener material listo para después presentar el ensayo. Una cosa buena que podrían coleccionar son como citas, tener como una colección de citas, porque en el ensayo también se requiere que uno cite los textos más importantes, que tenga en mente algunas frases, algunas citas claves. El control que va a hacer en mayo, ¿qué materia específica va a haber hasta donde lleguemos? No, va a entrar toda la primera parte, que serían todos los autores anteriores a Agustín. Mi parte, prescindiendo de la del profesor Fuente, no hablo de mi parte. Pero mi parte tiene dos partes, tiene dos secciones. Una de los autores anteriores a Agustín y una de Agustín. Entonces va a entrar todo lo anterior a Agustín, que básicamente significa hasta Orígenes, que es un autor del siglo III. Entonces, desde los textos bíblicos hasta Orígenes. Porque también esa es el siglo III marca efectivamente el final de un periodo. Con el siglo IV, en la historia cristiana, empieza otro periodo, porque al comienzo del siglo IV está el concilio de Nicea, es un concilio importante que marca como el inicio de una nueva época. Entonces ahí ponemos el corte. Bien. No sé si le habían quedado preguntas de la otra vez, antes de pasar a... Hoy nos tocaría Justino. Voy a preguntar si nos escucha Luciano. ¿Tú nos escuchas, Luciano? Sí, sí, se escucha bien. No sé si le habían quedado preguntas de la otra vez, de lo que leímos, que este texto es muy importante, el prólogo de San Juan. Que no lo habíamos terminado, pero yo recomendé mirar el resto en las clases grabadas, aprovechando que tenemos las grabaciones, pero leímos los versos más importantes, que son del 1 al 14. Ese texto yo sugeriría, al menos del 1 al 14, los versos principales yo sugeriría aprendérselo de memoria, porque es un texto corto, pero que tiene como todos los conceptos claves. Uno ahí tiene como el esquema en la cabeza de todos los conceptos claves. Si quieren lo podemos recapitular rápidamente, cuáles son los conceptos claves. Clave. Logos.
Este es el primer concepto clave. ¿Y por qué eso es importante? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es tu nombre? Avellana. Avellana. Ya. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa logos? Porque habla de. Porque tiene relación con. La preexistencia no de Dios, porque que Dios preexista, eso es como obvio. Como Dios preexiste, es como incluido en el concepto de Dios, ¿no? Pero que el logos preexista no es tan obvio, al menos dentro de la tradición del Antiguo Testamento hebreo, no es tan obvio. Sí hay cosas que preanuncian eso. Por ejemplo, ya en el libro de los Proverbios, que es un libro antiguo de la Biblia hebrea, se habla de la sabiduría preexistente, o sea, que Dios hace las cosas con sabiduría, que la sabiduría de Dios, Sofía, también una palabra que se usa como sinónimo de logos, la sabiduría de Dios es eterna y anterior a la creación, y Dios crea las cosas con sabiduría, ¿no? Después, en el libro de la sabiduría, que sí es obligatorio que tienen que leerlo, no es casualidad que sea en el libro de la sabiduría, porque ahí también, como que el personaje central que aparece en la mitad del libro, en el capítulo 7º, que es muy importante para relacionarlo con el pueblo de San Juan, en el capítulo 7º de sabiduría, también tienen que ver las clases grabadas sobre eso, que es importante. En particular, el capítulo 7º habla de la sabiduría preexistente. Pero el libro de la sabiduría es un libro griego, o sea, que este es un concepto que evidentemente dentro de la Biblia hebrea no era tan desarrollado, pero en cambio con el aporte griego sí se desarrolla. Se habla ahí de una sabiduría preexistente, como una hipóstasis divina preexistente. ¿Entiendes esta palabra, hipóstasis? ¿Qué significa hipóstasis? Traducido literalmente al latín o al castellano. Hipo significa sub. Hipo es sub, debajo, ¿no? Stasis, la misma raíz del castellano, o sea, del latín stare, subsistere, latín subsistencia. Una subsistencia, o sea, un ser subsistente. ¿No? Traducido al vocabulario teológico latino se transformará en persona, es una persona divina, ¿no? Y es una palabra un poquito más, como diríamos, antropomorfa, porque la palabra persona, que originalmente significa máscara teatral, ¿no? Pero después pasa a indicar la persona, digamos, en latín, sí, después tardío. Entonces es una entidad subsistente al lado o frente al Padre. Tal vez esa es la característica importante del prólogo, que el logos, que es la mente o sabiduría divina, no es presentado como una mera personificación retórica, sino que es presentado como una persona divina. Es alguien que está frente al Padre, que está al lado del Padre, ¿no? Y forma la base de lo que será la doctrina de la Trinidad, ¿no? Que son diferentes personas en la misma divinidad. Y que creará, evidentemente, un fuerte problema con el judaísmo. El cristianismo viene del judaísmo, pero esta característica del cristianismo provoca un problema, porque evidentemente para digamos, la persona que viene de una formación judía, escuchar que hay otra persona divina al lado de Dios Padre lo pone en crisis, porque para la teología judía el más estricto monoteísmo es fundamental. Entonces, pareciera poner en crisis el monoteísmo y habrá que explicar por qué no es así. O sea, por qué sigue habiendo un único Dios a pesar de que hay tres personas. Entonces eso creará una larga controversia que durará prácticamente los primeros 4 siglos de la era cristiana. Será concluido en el siglo IV. Por eso el siglo IV es un siglo también de cambio de época, porque se define en el siglo IV la doctrina trinitaria. O sea, que hay un solo Dios, una sola esencia, una sola usía, y se importa, en este momento se importa el vocabulario técnico
filosófico griego de usía. La teología cristiana es una sola esencia de Dios, pero tres hipostaseis, sería el plural, tres hipostaseis, tres personas subsistentes en el único Dios. Bien, después, ¿qué otra cosa se dice del logos? Bueno, además que es la sabiduría, además de que es la mente de Dios, el concepto inmediatamente relacionado a este, ¿cuál es? Son todos conceptos uno encadenado con otro, ¿no? El logos es la sabiduría de Dios que contiene las ideas divinas, ¿no? Según el esquema desarrollado por los platónicos. Esto se relaciona directamente con el tema de el segundo concepto que vimos en el texto. O pueden adivinarlo mejor aún. ¿Cuál es el concepto que inmediatamente se relaciona con el concepto de las ideas divinas? Las ideas son la base de la más en general, más que de la materia como tal, sí puede ser también de la materia, ¿no? Pero más en general, del intelecto. O sea, las ideas están en el intelecto, pero son la base, son aquello que fundamenta la operación de ¿qué es lo que hace Dios? De la creación. Claro, en base a las ideas se produce la creación. Eso se dice en el programa. El Logos era Dios, estaba frente a Dios, por medio de él fue creado todo lo que fue creado, ¿no? Por medio de él, o sea, todas las cosas son creadas en base a las ideas. Entonces, digamos, el concepto de Logos como mente que contiene las ideas está en la base de la creación. Y después interviene otro elemento más, porque dentro de la creación se enfoca un como ser en particular, y el Logos tiene ahí una relación con este ser. O sea, ¿cuál es el ser en que se pone dentro de ahí? El énfasis es el ser humano. Claro, el ser humano. ¿Qué relación tiene el Logos con el ser humano? Aparte de ser creador, que es lógico que no se dice, pero se sobreentiende que evidentemente el Logos es creador de todo, por lo tanto también el ser humano. Pero con respecto al ser humano, el Logos cumple otra función, que no cumple con el resto de las cosas. Que en el prólogo, bueno, se repite dos veces. ¿Qué función se le da al Logos con respecto al ser racional? Es el ser inteligible, o en otras palabras, es el que ilumina la mente humana. Pero el Logos es la luz del mundo, es la luz verdadera, se dice en el verso 9. El Logos era la luz verdadera que ilumina a todo ser humano, y esta luz viene al mundo, ¿no? Entonces, es la luz del intelecto. Y también es otra metáfora sacada evidentemente de Platón, ¿no? De un pasaje que varias veces mencionamos, pero que no me voy a cansar de mencionarlo, donde Platón dice eso, que hay el tema de la luz del intelecto. En la República, donde más precisamente son de estos textos que tienen que saberse de memoria lo que dicen y la referencia. No, sexto. En el libro sexto, páginas. Me refiero a las páginas estándar. Más o menos, no importa la página tan exacta, pero que lo sepan encontrar. Páginas. O sea, me interesa que sepan la referencia como de esta sección, qué páginas son. Que son páginas bien centrales. Y repito, al menos algunas frases de esta página, así que van a saberse las de memoria también. Digamos que son las páginas entre 506 y 510. Dentro de esta página está como todo el núcleo principal de la filosofía platónica. Bastaría leer esas 4 páginas para tener como lo principal de la filosofía platónica. Ahí se dice, ¿qué se dice de la luz del intelecto? En estas páginas. ¿Perdón?
Texto clave, está ahí. Este texto lo leyeron en clase, en filosofía antigua. No. Lo leyeron en la casa. ¿Ah? No lo leyeron. Pero como cada vez lo pregunto y cada vez alguien dice que sí, pero después resulta que no. Van a tener que hacer una ayudantía de eso, ¿no? Que dice que no es el bien, pero que es hijo del bien. ¿No? O sea, Sócrates dice, no voy a hablarles ahora del bien, porque le dicen, háblanos del bien, porque los filósofos, los que van a ser guardianes del Estado, etcétera, esta gente tiene que conocer el bien en sí, tiene que conocer la forma del bien, la idea del bien. Pero Sócrates dice, bueno, pero eso es demasiado difícil, yo no voy a hablar del bien en sí, pero sí, algo puedo hacer, voy a hablar del hijo del bien, ¿no? Tocos, lo llaman, como el retoño del bien, que también tiene una especie de juego de palabras, porque en griego tocos, hijo también significa interés. Entonces, interés monetario. Entonces, está ese juego de palabras, dice, voy por ahora, voy a pagarles el interés. Después en algún momento llegará el capital, pero por lo menos ahora el interés, digamos, algo. O sea, este hijo del bien, en otras palabras, es una emanación de la idea del bien en nuestra mente. O sea, es aquello que ilumina nuestra mente. Podríamos llamarlo con una terminología más medieval o moderna. Es el concepto del bien. El concepto del bien que está en nuestra mente, que no es el bien en sí, porque si no sería Dios, si fuera directamente el bien en sí. Pero es una emanación, o sea, pero el concepto del bien, para poder ser verdadero el concepto del bien, tiene que emanar del bien. El bien, entonces, es emanado del bien. ¿No? Y en el fondo eso es lo mismo que está diciendo el prólogo de Juan, ¿no? El logo, que es hijo de Dios, que digamos, que es imagen de Dios, es el mismo, es la misma hipóstasis divina que ilumina la mente humana. O sea que por un lado crea las cosas, pero por otro lado ilumina la mente humana. Que son dos operaciones distintas. ¿No? ¿Por qué son dos operaciones distintas? ¿Cuál es la distinción fundamental? Digamos, la operación de creación a la operación de iluminación. Ahora mejor digo la pregunta de otra forma. ¿Cómo sabemos que son dos operaciones distintas? Uno podría decir, bueno, claro, Dios crea todo, por lo tanto crea las cosas y también crea los conceptos en nuestra mente. Él crea todo, pero podríamos decir es toda una única sopa donde van cosas y conceptos. Pero evidentemente para la filosofía es fundamental distinguir cosas de conceptos. No son bestias del mismo, no son bichos de la misma especie. Son clases de entidades totalmente distintas, ¿no? Y a esa distinción se había dedicado fundamentalmente el Platón, ¿no? Porque son distintas las cosas de los conceptos. ¿En qué son distintas? No, no lo uso como sinónimo de idea porque idea para Platón no es un concepto humano. Idea para Platón, ¿qué es? ¿Qué es la idea para Platón? La esencia de las cosas. Es la esencia inteligible de las cosas considerada en sí, independientemente de lo humano. ¿No? O sea, por eso dice en sí. Auto, agatón. Auto, antropon. Auto, cualquier cosa, ¿no? Las ideas son autónomas, o sea, son en sí. Y no son en mí, principalmente. Sí, yo puedo tener una captación de ellas, ¿no? Entonces, mi captación de ellas son mis conceptos. Pero son dos cosas distintas. O más bien dicho, una es una captación limitada de la otra. O sea, nuestros conceptos, ¿cómo llamaría Platón los conceptos? El concepto humano no lo llama idea, no lo llama eidos,
lo llama logos, concepto humano. La palabra humana, básicamente, que evidentemente es una palabra, puede ser una palabra hablada, pero después, detrás de la palabra hablada está el concepto. Como concepto humano se le llama preferentemente logos. Pero no siempre en Platón es clarísimo si está hablando de las ideas o de los conceptos, porque la terminología en Platón no es tan técnica, no es tan, porque él va recién descubriendo esto. Entonces la terminología no está fijada. La terminología de hecho se fijará con los siglos, digamos, en la escuela platónica se irá fijando con los siglos, se fija más o menos en la época del medio platonismo, varios siglos después de Platón, ¿no? Y con la ayuda de Aristóteles, que usa una terminología también aristotélica para también sistematizar el platonismo. Entonces está esta operación especial que es la iluminación. Oh, y después, el otro concepto clave, en acción de la mente, ¿no? El otro concepto clave que aparece fuertemente en el prólogo, hay una consecuencia también como práctica de la iluminación, ¿no? O sea, el hecho que el ser humano recibe iluminación hace que ¿ah? Que puede aceptar o rechazar en el fondo el bien, claro. O sea, tiene conocimiento de lo que es el bien, porque conocer el logos, conocer la verdad, significa también conocer el bien. Pero el ser humano tiene la capacidad de aceptar el bien o de rechazar. Entonces, claro, ese es como el drama del ser inteligente, o la tragedia del ser inteligente. Claro, que tiene un mayor grado un mayor estatus dentro de lo creado, pero a este mayor estatus le corresponde un mayor riesgo, le corresponde una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad la tiene por naturaleza. No le queda otra que aceptar o rechazar el bien. No puede esquivar esa disyuntiva. Bueno, esa disyuntiva se refleja después en el prólogo, se muestra también en la decisión que toma frente a la encarnación del logos, que es el paso siguiente, ¿no? Entonces está, bueno, la opción ética en general. Y bueno, pero después eso se aplica al concepto finalmente como hacia dónde va todo el prólogo, cuál es como el concepto central hacia que todo el prólogo converge. Claro que el logos se encarna, se hace hombre, ¿no? Y entonces la encarnación del logos, que le explicamos la vez pasada, terminando ahí el verso 14, el logos se hizo carne, implica también una aplicación de digamos, aceptación o rechazo a la propia persona del logos encarnado. O sea, se resume el drama de que en el fondo el logos se encarnó, pero fue rechazado. O sea, en el drama histórico que se relata en el Evangelio, el logos es condenado a muerte, es rechazado por sus propios compatriotas. Aunque la visión del prólogo tiende a ser más general, digamos, en el fondo es rechazado por el ser humano, en ese momento, digamos, representado por sus propios compatriotas. Vino a los suyos, dice, y los suyos lo rechazaron. Donde los suyos, sí puede significar el pueblo de Israel, seguramente, pero también significa los suyos en el sentido de los otros seres humanos, pero los seres humanos lo rechazaron. Pero sin embargo, y ahí viene el último concepto clave, sin embargo, algunos sí lo aceptaron, ¿no? Y los que lo aceptaron tienen una consecuencia como inesperada, superior a lo esperado, ¿no? Los que lo aceptaron, que se dice de ellos, claro, reciben, llegan a ser engendrados como hijos de Dios. O sea, reciben
propiamente una participación en la misma naturaleza divina. O dicho en una sola palabra, la divinización. Son divinizados, ¿no? La encarnación del Logos, que es Dios, se dice del Logos que es Dios, implica la divinización del hombre. Entonces, esto que es un evento de la historia, la encarnación del Logos, tiene un significado que va más allá de la historia, que va hacia la escatología, o sea, el fin último del hombre, ser divinizado. Ahora, la divinización también es un concepto que está en Platón. Se habla en Platón de divinización, ¿no? ¿Leyeron algo de eso en Platón? Un pasaje, ¿sí? No. Hay pasajes donde Platón habla de eso, por ejemplo, en el Teeteto, ¿no? El hombre debe divinizarse. Pero evidentemente, en Platón falta el concepto de la encarnación. Y entonces también el concepto de divinización, que los filósofos cristianos toman de Platón, pero le hacen un cambio que es bastante radical, evidentemente, ¿no? Porque ¿qué cambio sufre la divinización leída en clave de la encarnación? O sea, leída teniendo en cuenta la encarnación, tiene un vuelco radical, ¿no? No diría tanto como que se somete, o sea, claro, en la encarnación puede decirse que se humilla, Dios se humilla y asume la carne, ¿no? Pero, claro, después de como momento que es la humillación, lo que ocurre es que la carne, o sea, hay detrás una consideración totalmente distinta de la carne, ¿no? Que también se refleja en la escatología cristiana, que es distinta de la escatología platónica. ¿Entiendes esta palabra escatología? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Claro, el escatón es lo último. Escatón significa. Entonces, escatología indica el fin, cuál es el fin del ser humano, ¿no? Y evidentemente en este concepto de la divinización está incluido el concepto de fin del ser humano. O sea, el fin del ser humano es divinizar. Pero repito, dicho así, si yo digo el fin del ser humano es divinizarse, podrían estar perfectamente de acuerdo Platón y San Agustín, porque es un autor cristiano. Pero el significado real que le dan es distinto, porque para Platón divinizarse en ausencia de la encarnación significa darle otro estatus a lo que es corpóreo, ¿no? O sea, ¿qué estatus se le da en Platón a lo que es corpóreo finalmente? En la perspectiva escatológica, el fin del hombre con relación a lo corpóreo implica liberarse de lo corpóreo. Hay que liberarse del mundo corpóreo. El mundo corpóreo tiene como este estatus ambiguo en Platón. Por un lado, presenta que el mundo corpóreo es bueno, de cierta forma, porque es formado también a partir de las ideas, ¿no? A partir de la racionalidad, y por lo tanto tiene bondad. Pero Platón nunca se libera de la idea de que, junto con esta bondad, el mundo corpóreo trae algo así como un bicho, una contaminación, algo que lo contamina irremediablemente. En su origen. No es el bicho algo, una infección que se la pega en un cierto momento, sino que lo trae en su origen, es como una enfermedad hereditaria. Tiene que haber, Platón nunca se libera de la idea que detrás de todo esto hay dos principios, ¿no? O sea, en el fondo hay un dualismo. O sea, que está, por un lado, el bien, de la idea del bien que origina todas las demás ideas y que ordena el mundo, por eso el mundo es bueno, pero como el mundo también es malo, el mundo tiene que tener, por decirlo así, otro padre, o sea, tiene como dos padres, uno bueno, uno sano, y uno enfermo, que transmite como una especie de enfermedad hereditaria. O sea, hay algo en la naturaleza corpórea
que Platón tiende a identificar con la misma multiplicidad. Hay algo así como un principio de disgregación, de multiplicidad, que desune, ¿no? Las ideas unifican, pero hay en el mundo algo que divide también, que produce enfermedad, que produce conflicto. Por lo tanto, el mundo es irremediablemente contaminado, no puede ser salvado, no tiene que ser abandonado. En cambio, en la concepción cristiana sí existe una enfermedad del mundo, pero es una enfermedad adquirida. Es como un virus que es adquirido, pero del cual este organismo puede liberarse. ¿Y por qué es adquirido? Evidentemente, ya lo dijimos implícitamente, pero no está de más recapitularlo. ¿En qué consiste este virus que la creación contrae? Con que la creación se infecta. Es el pecado del ser humano. Claro, el pecado hace que el mundo, que en sí es bueno, sea contaminado con el mal. Entonces eso no viene de un principio anterior a la creación, sino que viene de una opción del ser racional. Y entonces, claro, el mundo es contaminado, pero no es malo de por sí. Puede ser liberado, desintoxicado, ¿no?, de esta enfermedad, y así puede ser salvado. De manera que la divinización del hombre en la filosofía cristiana no es la liberación de lo corpóreo, sino que la salvación de lo corpóreo. O sea, se salva el alma, pero también se salva el cuerpo. Alma y cuerpo, que todo es creado por Dios. Por lo tanto, si bien puede contaminarse por la libre voluntad del ser racional, también puede descontaminarse. Pero siempre y cuando, nuevamente, el ser humano quiera. Porque como el ser humano está dotado de libre albedrío, él puede aceptar o rechazar esta descontaminación. Entonces, el hombre puede descontaminarse, pero no está obligado. Tanto en Platón como en los cristianos, en esta divinización, el alma no le causa nada diferente. ¿Cómo? Que el alma se ve alterada en esta divinización, tanto en Platón como en los cristianos. No, ahí hay otra diferencia clave. Claro, el alma misma se ve de otra perspectiva. Porque en Platón, el alma, o diríamos más en general en el platonismo, en la tradición platónica, que ustedes están viendo ahora también en el medio platonismo, ¿no? En el medio platonismo, el alma humana, ¿qué es? ¿Cuál es su estatus? ¿La caracteriza? Que es inmortal, pero también algo más. Para el platonismo en general, el alma no es solo inmortal, sino algo más todavía. O sea, la inmortalidad como que se conecta con algo todavía más. No es solo inmortal, sino además es eterno. Claro, Platón y el platonismo tienden a identificar inmortalidad con eternidad. O sea, cuando dicen inmortalidad, la palabra es la misma. Esto crea toda una serie de ambigüedades en el diálogo entre filósofos platónicos y filósofos cristianos, porque las palabras muchas veces son las mismas, pero son leídas en claves diferentes. Para el platónico la palabra es la misma, que usa inmortalidad, pero a él le anexiona el significado de eternidad. Para Platón, como se explica por ejemplo en el Fedón, en el Menón, ¿no?, que el alma sea inmortal implica que es preexistente. Por lo tanto, que existe en un tiempo indefinido que después se identifica con la eternidad. O sea, el alma es eterna. Y si yo digo que el alma es eterna, en el fondo estoy diciendo que es divina. Lo eterno es una característica de Dios. Ahora, si yo digo que el alma es divina, evidentemente la divinización de un alma que ya es divina es totalmente distinta a la divinización de un alma que no es divina. Un alma humana no divina, creada, como aparece en la filosofía cristiana, cuando se diviniza adquiere algo totalmente nuevo, que no tenía. En cambio, un alma platónica que se diviniza no adquiere algo nuevo, lo único que hace es librarse de una enfermedad que la ataba
a lo corpóreo. Y como se desintoxica de eso, por sí misma, por decirlo así, sube al cielo, porque ella misma es de naturaleza divina, no necesita adquirir una naturaleza divina. Y eso implica también, tiene una fundamental importancia en la concepción de la ética, porque un alma que de por sí es divina, aunque peque, aunque se contamine, en el fondo, en perspectiva, no puede rechazar lo divino, porque ella es divina. Tiene sí esta intoxicación, pero tarde o temprano podrá librarse de ella. En otras palabras, el alma platónica tarde o temprano irá al cielo, porque ella es divina. Puede tener contaminación, pero será en la primera encarnación o en la sexta edad. El alma también puede reencarnarse varias veces, porque puede expiar en diferentes vidas sus pecados, pero ella es de naturaleza divina, no puede perder ese estatus. Tarde o temprano lo adquirirá. No puede perderse, no puede irse al infierno. No puede haber un infierno en esta concepción. Lo cual relativiza mucho, evidentemente, el peso de las opciones éticas, porque si yo pienso que cualquier cosa que hago, bueno, por último, lo peor que me puede pasar es que me encarno otra vez, estoy tan apurado. Muy bien. Siempre habrá otro. ¿Alguna cristiana que Dios no, me parece que le ayudan alguna vez? Sí, claro, esta concepción es fuerte en el ambiente cultural y por lo tanto afecta también a cristianos que entonces también van formando diferentes sectas. La principal secta que siendo o queriendo ser cristiana, sin embargo, acepta doctrinas que realmente no son compatibles con la teología cristiana, es la secta de los gnósticos, el gnosticismo. Voy a subir algún documento de los gnósticos, porque si bien no tenemos tiempo para leerlo, pero claro que lo voy a subir y leerlo, porque es muy interesante ver el sistema como el híbrido que ellos forman, ¿no? Con elementos que son de la teología cristiana y otros que son de la católica y los mezclan. Bueno, finalmente los cristianos terminarán considerándolos herejes. El agnosticismo será considerado una herejía cristiana, ¿no? Pero en su inicio no es exactamente una herejía, porque la herejía supone una ortodoxia. Una ortodoxia establecida. Pero la época en que nace el gnosticismo es tan temprana, los primeros años del siglo II, cuando la ortodoxia cristiana está en formación. Entonces, en el fondo, ellos forman su doctrina cuando todavía no existe una ortodoxia. Entonces, al comienzo de su historia, no es exacto definir los herejes, porque para que haya herejes, cuando la ortodoxia ellos sí pasaron a ser herejes después, pero en el fondo su herejía fue fundamental para la construcción de la propia ortodoxia. O sea, aquellos que entonces paradójicamente fueron uno de los agentes principales para la formación de la ortodoxia, porque precisamente su doctrina empujará, estimulará a aclarar ciertos conceptos para distinguirse de los gnósticos, porque si bien no había oficialmente herejía, pero evidentemente el que lee el texto cristiano se da cuenta que hay algo que no cuadra con lo que dicen los gnósticos. Entonces, claro, los escritores católicos estuvieron forzados ahí a escribir libros para refutarlos. De esta forma nació la ortodoxia, nació como respuesta, o la primera ortodoxia, digamos, nació como respuesta a los gnósticos. El autor principal, que nosotros tenemos de eso, que le voy a subir, es muy interesante, es Ireneo. Ireneo de Lyon, Italia. Es un autor de la mitad del siglo II, como entre 150 y 200, que escribe un libro que se llama Contra los herejes. Los herejes son básicamente los gnósticos. O sea, en esta época que acuña esa etiqueta de hereje, actualmente se le aplica a los gnósticos.
Y es muy interesante, Ireneo, porque los documentos de los gnósticos no han sobrevivido mucho, porque la mayoría de fueron condenados, fueron prácticamente destruidos, ¿no? Pero Ireneo, al comienzo de su obra, nos da un excelente resumen de la doctrina de una de las principales sectas. Usted enfrenta de todo lo fundamental que sabemos de la visión del capítulo a las primeras páginas de Ireneo, como la contemplación y después no puede decir que en realidad lo reducido al esqueleto no tiene que ver con esto. Claro, saber. Entonces, para el gnóstico la salvación consiste en el saber, en el sentido de que todo lo que tiene que hacer es tomar conciencia de que su alma es digna. Dicho muy en resumen. O sea, él cree que es un animal como nosotros, ¿eh? Pero tiene que tener conciencia que tiene un alma especial, y no solo especial, sino que divina. Por lo tanto, una vez que se hace consciente de eso, en el fondo eso basta para liberar. Que automáticamente se va liberando de todo lo que no es divino. Entonces, los gnósticos tienen como un libro, como que la Biblia, pero ¿Cómo? los gnósticos tienen un libro que sería como la Biblia, pero Tienen libros que ellos escribieron a imitación de los escritos del Nuevo Testamento, pero que incluyen doctrinas gnósticas. Los gnósticos escribieron, por ejemplo, evangelios. Hay evangelios gnósticos. Escribieron Apocalipsis. Y escribieron cartas. O sea, todos los géneros literarios del Nuevo Testamento, evangelios. En el Nuevo Testamento están las cartas de los apóstoles, básicamente Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Y los gnósticos escribieron también cartas de otros apóstoles, cartas de Felipe, o sea, eligieron otras figuras para escribir cartas. Y entonces formaron un corpus, claro, de escritura que juntaba libros canónicos del Nuevo Testamento con libros apócrifos. También en ese sentido los gnósticos fueron fundamentales porque obligaron a la Iglesia Católica a redactar un canon oficial de los libros considerados auténticos, para poder rechazar los libros gnósticos, que son básicamente posteriores, criterios es básicamente cronológicos. Todos los libros gnósticos son posteriores, son al menos 50 años posteriores a los libros. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, son al menos medio siglo posteriores. Entonces no contienen realmente noticias históricas sobre Jesús, contienen elementos formados de los evangelios canónicos, pero mezclados con doctrinas gnósticas, para poderle poner en la boca de Jesús, en el fondo de estas doctrinas gnósticas, y así autorizarlas. Ahora, hoy en día está muy de moda estos escritos. Entonces, bueno, la pregunta, porque estos escritos están muy de moda hoy en día, porque los gnósticos no son una secta antigua solamente, los gnósticos existen hasta hoy, existen hoy gnósticos, y muchas veces también tienen mucha plata. Entonces, están en países como Estados Unidos, entonces tienen también acceso a los grandes medios de comunicación. Ustedes los van a escuchar en el Discovery Channel, en muchos videos que tienen gran difusión. Y entonces, esta propaganda gnóstica que Ireneo combate en el siglo II es exactamente igual ahora. O sea, tal como en el siglo II, los gnósticos de ahora saben en la televisión, en el Discovery, a decir que los evangelios gnósticos son fidedignos y tienen como el mismo valor histórico, el mismo valor testimonial que los evangelios canónicos, y que después por alguna operación del poder que tuvo lugar en el siglo IV con Constantino, generalmente se dice eso, es como que la Iglesia los echó por una decisión arbitraria, como que arbitrariamente los echaron. La falacia detrás de esto es que esta selección no se hizo en el siglo IV con Constantino, la selección se hizo en el siglo II sobre la base de criterios objetivos, porque estos, digamos, escritos canónicos no son canónicos del canon católico,
no son una selección hecha arbitrariamente por alguien en el poder, como muestran en el poder. Es una reconstrucción ficticia posterior, ficcional a posterior. Lo que realmente ocurrió es que estos escritos, nosotros tenemos testimonios que se publicaron muy tempranamente. O sea, estaban difundidos realmente en las comunidades desde épocas muy tempranas. Entonces, escritos que vinieron después, era fácil descartarlo, porque venían claramente de un cierto lugar y con muchas décadas de retraso respecto a los escritos canónicos. Entonces, el criterio fue básicamente histórico, no fue un criterio de poder, fue un criterio de no censura de lo que no le acomoda a alguien que está en un poder central. De hecho, la mejor prueba de que los escritos canónicos no dependen de un poder central es que los propios escritos canónicos dejan muy mal parados a los propios apóstoles que eran los protagonistas de la historia. Entonces, uno lee los evangelios canónicos, los apóstoles que son presentados como los fundadores de la iglesia, Pedro, etcétera, Santiago, hacen pésimas figuras dentro del texto. O sea, se muestra claramente que no pueden haber ellos seleccionado algo. Basta decir un solo ejemplo. Basta decir que Pedro, que se presenta después como el principal de los apóstoles, es alguien que traicionó a Cristo. Que dijo, yo voy a morir por ti, y después al minuto siguiente lo traicionó. Eso no lo hace alguien en el poder que, digamos, que quiere construir un escrito a posteriori, que lo dejan bien parado. Y ahí sí, hay toda una serie de elementos. Hay toda una serie de elementos de la crítica entera de los evangelios que muestran que no son construcciones de la censura posterior inventada en el siglo IV. Contienen muchos elementos que son claramente arcaicos y que después fueron rápidamente olvidados y no era posible reconstruir a posteriori la visión histórica del siglo I, como desde esos años del siglo I. Pero esto es un discurso largo, no podemos entrar ahora en la crítica de esto. Vamos a partir con Justino entonces. Yo quería partir con Justino, pero se dice un poco tarde, pero no importa, porque es Justino, pero se entiende mejor Justino un poco con esta recapitulación que hicimos, porque yo creo que este texto de Justino es justamente muy bueno para tener firmes algunos conceptos que son específicos de la filosofía cristiana y que son críticos frente al platonismo. O sea, cosas que toman del platonismo y otras que son corregidas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre creación y migración? Eso me lo podría contestar algún compañero. ¿Cuál es la diferencia entre creación e iluminación? ¿Quién se anima a resumir eso? La manera más clara, yo creo, de resumirlo es decir que son diferentes porque los productos que producen son radicalmente diferentes. O sea, la creación produce cosas creadas, sustancias creadas. Y la iluminación produce conceptos en la mente. Los conceptos en la mente humana son entidades radicalmente distintas de las cosas creadas. Mencionan al menos tres características que son radicalmente distintas en las cosas creadas y en los conceptos. Dime tres características de las cosas creadas, de las cosas del mundo empírico. ¿Qué puedes sacar de Platón? La diferencia de conceptos. En contraposición al concepto. Sí, pero aún sin pensar en los conceptos puedes decir qué características básicas, algunos predicados que son propios de las cosas empíricas en general. Que no corresponden a... Yo podría como especificar mucho una cosa en particular, pero no puedo sacar de esa cosa particular un concepto general de eso mismo. Por ejemplo, No, pero eso que tú dijiste ya es muy complejo, ¿no? En un solo predicado, un predicado que se refiere a las cosas empíricas. Un predicado general, que se refiere a todas las cosas empíricas. ¿por qué? Pero objeto es una palabra abstracta que puede indicar
Cualquier entidad. No, algo que sea específico de las entidades empíricas. ¿Qué es material? ¿Eh? ¿Qué es material? Es material. O sensible, como dice un autor, ¿no? Claro, las cosas son sensibles. Y los conceptos no son sensibles. Claro, sensible versus inteligible. O no sensible. Otra diferencia. Pero rápidamente. Claro, lo inteligible es eterno. O intemporal. O atemporal. Lo sensible es temporal. ¿Ah? Corruptible. Claro. Vale, son dos clases de seres tan diferentes, son dos productos tan diferentes que la operación de producir ambos no puede ser la misma. Es cierto que los dos no los produce el último término Dios, pero produce dos clases de cosas radicalmente distintas. Y la clase de cosas que son los conceptos son aquello mismo que nos permite hablar de Dios. ¿Por qué podemos decir que Dios es eterno, incorruptible, etcétera? Porque nos remontamos a Él a través de los conceptos. No podríamos remontarnos a Él a través meramente de lo sensible en cuanto sensible. Lo sensible en cuanto sensible es finito. Lo eterno es infinito. Como tenemos en la mente esto infinito, incorruptible, eterno, que son los conceptos, podemos remontarnos a la idea de un Dios que tiene en sí ideas eternas. Entonces, por eso es importante hacer la distinción, porque son dos productos a partir de los cuales deducimos cosas diferentes. Nunca podríamos deducir la existencia de Dios del mero ser sensible en cuanto sensible, con las facultades sensibles, con los 5 sentidos. ¿Cuál es la distinción que tiene de la idea platónica de eterno incorruptible? No, en ese sentido no hay ninguna diferencia. Claro, en ese sentido lo incorruptible es incorruptible, lo eterno es eterno. Claro, eso lo toman los cristianos de los platónicos y queda tal cual. Porque es un concepto simple, como tal, que no puede ser, digamos, equivocado. Entonces, lo eterno, lo incorruptible, queda tal cual en Platón y en los cristianos. Y eso se ve aquí en el texto de Justino. Podríamos partir incluso directamente de eso. Voy a saltarme la introducción, que tenemos poco tiempo, y también está grabada en las clases. El comentario de la introducción, que es muy interesante, cómo se introduce este diálogo. Bueno, Trifón, voy a resumirlo en 3 palabras. Trifón es un judío, entonces es un diálogo entre un cristiano y un judío, en la mayor parte del diálogo. Entonces, la mayor parte del diálogo no es la parte que nos interesa, porque ese debate entre cristianos y judíos gira en torno a la identidad del Mesías. Si Jesús es o no el Mesías, ¿no? Porque evidentemente los cristianos se caracterizan por afirmar que Jesús sí es el Mesías, y muchos judíos evidentemente no lo aceptan, y entonces no se hacen cristianos. Entonces este Trifón representa a los judíos que no lo aceptan, y entonces hay un debate, que es un debate básicamente bíblico, basado sobre los testimonios bíblicos. Toda esta parte no la vamos a leer. En cambio, lo que sí vamos a leer son las primeras 10 páginas del diálogo, donde Justino dialoga, Justino joven, o sea, el Justino que escribe el diálogo es viejo, pero el Justino personaje que actúa en el diálogo es Justino joven, educado en la filosofía platónica, un platónico podríamos decir. Él es un intelectual, es un maestro, digamos, educado en la filosofía platónica, que de pronto se encuentra con un cristiano, un viejo cristiano, y este viejo cristiano le rebate algunas cosas. O sea, en el fondo es el relato de cómo Justino se convirtió al cristianismo. O sea, él, siendo platónico, se encontró con un cristiano
Este viejo probablemente es real y un poco adaptado literariamente, digamos, pero seguramente en la esencia refleja un diálogo real, porque el hecho es que Justino, siendo un filósofo platónico, efectivamente se convirtió al cristianismo. Entonces, con alguien debió conversar, que le dio argumentos, que lo persuadieron, y este alguien es personificado en este viejo. Puede ser que en la realidad fuera no viejo, pero digamos que más allá de la reelaboración literaria, la esencia del diálogo es real, es lo que realmente le pasó a Justino. La primera parte relata de cómo él pasa por las diferentes escuelas filosóficas, cómo conoció a los estoicos, después a los aristotélicos, etc., hasta que se encontró con los platónicos que le gustaron más. Entonces estaba muy entusiasmado con los platónicos, cuando de pronto se encontró con este viejo cristiano. No dice al comienzo que es cristiano, pero después resulta evidente. Y el cristiano le empieza como a rebatir sobre algunos puntos clave, que son los puntos que mencionamos sobre el alma, sobre la divinización, etc. Entonces viene al tema aquí que conversamos. Profe, ¿Justino es medio platónico o platónico? Y claro, él vive en la época de los medio platónicos. Entonces, digamos, el maestro con que él se encontró, que no, él no lo menciona por nombre, pero pertenece a esa evolución del platonismo que corresponde a lo que los modernos etiquetan como medio platonismo. Que es un platonismo, con respecto al Platón original, es un platonismo ya muy sistematizado. O sea, existe ya un sistema medio platónico con manuales. El platonismo se aprende no solo de los diálogos platónicos, sino que ya existen manuales donde el estudiante puede tener una visión de conjunto de toda la doctrina platónica. Ya, entonces, toda esta primera... Bueno, la apología no la vamos a leer en clase, pero sí la tienen que ver, son pocas páginas, son también como una decena de páginas, pero muy interesante, leanla en la casa. Apología 1 y Apología 2. Son pocas paginitas. Pero se entienden muy fácilmente, son fáciles. Y es el diálogo con Trifón. Por favor, en las pruebas y en el ensayo, no se confundan. La mitad de los alumnos suele confundirse con eso, por eso lo aviso. No confundan el Justino escritor con el Justino personaje. Siempre especifiquen de quién están hablando, porque obviamente representan dos posturas distintas. El Justino personaje es el joven Justino, que es un platónico. El Justino que escribe es un viejo Justino que es cristiano. Entonces, cuando hablan de Justino, no digan dice Justino, porque no se entiende cuál de los dos. Digan dice el joven Justino o dice el viejo Justino. Necesariamente hay que distinguirlos, ¿no? Ya. Partamos de acá. ¿Se alcanza a ver? ¿Quién va a ser Justino y quién va a ser el viejo? El viejo habla aquí, luego tú eres un amigo de la idea. No, porque Justino le acaba de decir que es un platónico. Entonces el viejo le dice, ya, entonces eres un amigo de la idea. ¿Quién parte? Dime, porque tenemos poco tiempo. Dos interlocutores tenemos, el Justino y el viejo. ¿Quién quiere ser el viejo? Pero no mañana, ahora. ¿Ah? ¿Por qué son tan tímidos? Página 305 del libro, 13 del archivo. ¿Quieres leer tú?
¿Tú quién eres? El viejo. ¿Ah? Ah, que hablan alternadamente. Ah, no, no, también se distingue porque cuando le dice me dijo, ese es el viejo. Y cuando dice le repliqué, ese es Justino. Él relata en primera persona lo que le pasó. Yo soy el viejo. Tú eres el viejo. ¿Y quién es Justino? ¿O Justina? Ya. ¿Pueden evitar decir me dijo, le dijo, porque como ustedes lo leen en vivo? Ya. Luego tú eres un amigo de la idea, no de la acción de la verdad. Tratas de ser más bien un hombre práctico. ¿Qué obra cabe realizar para demostrar cómo la idea del todo consistía en nosotros, dejándonos por ella conducir, encontrar el camino de los ojos? De nada de sus ojos, el sano del diablo, porque si la filosofía y la de ahí todas Ya. Vale, está bueno. Teniente, ¿qué es la filosofía y cuál es la felicidad de ella? filosofía, la ciencia del ser, el conocimiento de la competencia. No, ese responde Justina. Lo que siempre sea del mismo modo e invariablemente y es causa del ser de todo lo demás. Eso es propiamente Dios. Para un ratito, porque aquí tenemos ya dos conceptos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son estos dos conceptos? Causa. ¿Eh? Causa invariable. Antes de eso, Invariable. eso se refiere a Dios, pero ya antes de eso, la definición de filosofía, claro, eso ya es muy importante, ¿no? La filosofía es la ciencia del ser y el conocimiento de la verdad, ¿no? El viejo cristiano le pregunta eso al Justino platónico y no le objeta nada, o sea, es claro que están de acuerdo. Eso es la filosofía para ambos, sobre eso no hay discusión. O sea, el viejo le pregunta, Justino contesta y está bien. O sea, ¿qué es la definición evidentemente griega? La filosofía es la ciencia del ser, el conocimiento de la verdad y también otro elemento que es clave. No es solo conocimiento, sino que ese conocimiento por sí solo produce la felicidad, ¿no? O sea, es una ciencia, contrariamente a lo que estamos acostumbrados a pensar nosotros ahora, para ellos, para los antiguos en general, ¿no? La filosofía es una actividad absolutamente práctica. O sea, el hecho de que sea teórica, que sea la ciencia del ser en universal, no le quita que para ellos debe tener un efecto práctico, debe producir la felicidad, ¿no? Y en eso están de acuerdo entonces ambos. Claramente la filosofía cristiana, aquí personificada por Justino, está de acuerdo con eso. La filosofía tiene que ser teórica, sí, pero eso no le quita que es la ciencia más práctica, ¿no? Es una deformación moderna nuestra pensar que práctico es solo lo sensible o solo lo visible. Lo práctico es lo que en general
sirve para la felicidad, lo que de hecho nos hace felices, que no es necesariamente solo o únicamente lo sensible, ¿no? Cuando los modernos, bueno, el ejemplo más famoso es el de Marx, dirán, ¿no? La filosofía no se ha ocupado, o sea, hasta ahora se ha ocupado de la teoría, ahora la vamos a poner en práctica. Se dan cuenta que está usando práctico de un modo restringido, porque a priori él ha decidido que práctico es solo lo material. Claro, si yo reduzco lo práctico solo a lo material, evidentemente hay cosas de la filosofía que quedan afuera, pero primero hay que demostrar que solo existe lo material, cosa que no es tan fácil. Platón demostró que existen otras cosas que no son materiales y hasta el momento nadie ha logrado refutar eso. Entonces, es un a priori bien discutible que lo práctico sea solo lo material, ¿no? Lo práctico es lo que de hecho produce la felicidad. Lo máximamente práctico. Y después está en común el concepto de Dios. Eso también es fundamental, ¿no? ¿Dios qué es? Causa del ser. Antes de eso. Claro, aquello que siempre es del mismo modo y que no cambia. O sea, en otras palabras, aquello que es eterno, es el ser eterno. Y en esto entonces la filosofía cristiana acepta, ¿no? De lleno está. O sea, esto que Agustino dice como platónico, evidentemente lo suscribe como cristiano. Dios, en otras palabras, es el ser en sí. Es el ser que es y que no cambia. Y por ser tal, también, entonces, con respecto a todo el resto, es causa. Es la causa última, o primera, según el punto de vista de los psicólogos. Entonces, Dios es el ser y es causa. Fíjense que tiene una sola línea, o dos líneas, nos dice los dos conceptos fundamentales de la teología racional de Platón, que siguen siendo los dos conceptos fundamentales de la teología racional cristiana, ¿no? Cuando digo teología racional, no sé si se entiende qué quiero decir con eso. Eso es el vocabulario no platónico, porque para Platón era como sobreentendido que era racional, pero en el caso de la filosofía cristiana, teología racional se opone a teología ¿Ah? No, la teología negativa es una parte de la teología racional. O sea, la teología negativa es una doctrina teológica racional. Pero teología racional, por teología racional se entiende, no es lo contrario de teología irracional, no. No hay una teología irracional porque no sería teología. Racional se refiere a... Es como una aproximación a través de la mente. O sea, no es como más estructurado en el sentido de que es a través de la idea, y el otro quizás este último problema, que era descentrarte, ¿cómo decirlo? Es justamente irracional, no es a través de la razón que se lleva de su. ¿A través de qué cosa? No sé qué palabra usar, pero como fe, sí. Sí, pero la fe, ¿qué implica? Sí, tiene que ver con la fe. Pero la fe implica un elemento ¿ah? Sí, de voluntad, pero también la fe, o sea, la fe con la cual se creen las verdades del cristianismo implica la aceptación de determinados eventos históricos que nos son entregados por una tradición, por un testimonio. En otras palabras, la teología racional es la que se construye con ideas puras de la mente, parte de las ideas y se remonta a Dios. La teología, en cambio, revelada, racional se contrapone a revelado. La teología revelada habla de eventos históricos que Dios realiza y que son entregados a través de un testimonio. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Es un evento histórico que nos es entregado por algunos testigos que después pusieron esto por escrito y que entonces son abiertos a la fe, que uno puede creerlos, ¿no? Pero que no pueden ser el producto de un razonamiento a priori. No es que yo con un teorema a priori llego a saber que Cristo resucitó.
En cambio, con un razonamiento a priori llego a saber que Dios existe, que es inteligible, que es bueno, todo lo que dice Platón. Todo esto Platón lo dice con un razonamiento a priori. Esta distinción, que es importantísima para los cristianos, pero ya está en los griegos, porque ya los griegos tenían religiones, entonces ya ellos distinguían, aunque no tienen una terminología tan estricta sobre eso, pero distinguían lo que uno sabe por teología racional de lo que uno cree porque cree a algún evento particular, digamos, que es testificado históricamente. Entonces, la racional tiene un alcance más universal, en el sentido de que cualquiera podría racionalizarlo, o sea, pensarlo y llegar a través del pensamiento. Y el otro, Claro. en cambio, tienes que sí o sí leer el texto donde te exponen. Claro, el otro tiene que sí o sí leer el texto o escuchar a la persona que lo testifica, y eso hace que su difusión está limitada por la contingencia histórica, ¿no? Y claro, de ahí nace evidentemente el problema teológico, que es un problema que siempre se ha debatido en la historia cristiana, que en el fondo, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, que tanta gente no haya escuchado nunca hablar de eso? O sea, ¿por qué permite que eso se realice en un tiempo específico, ¿no? Y no todos tienen acceso a eso? ¿Y qué pasa con los que no tienen acceso? ¿Acaso no se pueden salvar? ¿Qué pasa con eso? No, es un problema que es parte, evidentemente, de la teología cristiana. Resolver este problema es parte del debate teológico cristiano, ¿no? Pero eso lo podemos debatir en otra oportunidad. Pero ahora lo que me interesaría subrayar es que en la teología cristiana, o en la filosofía cristiana, digamos en ambas, esta relación entre lo histórico y lo racional es indisoluble. O sea, están los dos elementos como en un matrimonio indisoluble, no se pueden separar. Ahora, No, esencialmente, o sea, la filosofía cristiana, se caracteriza por este matrimonio indisoluble entre teología racional y teología histórica, o revelada. No es concebible para el cristianismo una teología puramente natural, evidentemente que no considere la revelación, pero tampoco al revés. No es concebible una revelación que no presuponga precisos conceptos de teología natural. Por ejemplo, el concepto, bueno, está ahí para testificarlo irrefutablemente el prólogo de San Juan, que me habla de logos. O sea, cuando dice que el logos precisa, está utilizando claramente el concepto de teología natural, y está diciendo que ese logos se encarna. Pero ese logos, primero lo tengo que entender filosóficamente para saber quién es el que se encarna, porque si no, puedo decir que el logos se encarna, pero no, si no sé qué es el logos, no estoy diciendo nada. Puedo decir que Dios se encarna, pero si no tengo el concepto racional de Dios como el ser eterno, que siempre es y que es causa de lo demás, sino que tengo otro concepto de Dios, el texto no funciona. El texto engloba, en este sentido, el prólogo de Juan es el prototipo de la filosofía cristiana, porque engloba los conceptos básicos de la teología racional y los casa indisolublemente con los elementos históricos. Ese Dios que es el creador, que es la causa, etcétera, que es el logos, que tiene ideas, sabiduría, que ilumina la mente humana. Todo esto lo sabemos por la teología racional. Es el que se encarna y es rechazado, crucificado, etcétera. Si no sé quién se encarna, no hay teología cristiana. Si yo a la palabra de Dios le pongo otro significado, y yo digo Dios es uno que está sentado en el Olimpo, que tira los rayos, que no sabe cuál es el destino de los hombres, que seduce a las muchachas, que le buscan. Y yo con Dios traduzco esto, el prólogo de Juan evidentemente no funciona. No puedo darle cualquier significado a la palabra de Dios. Tiene que ser el significado filosófico, racional. La tarea que le damos más, no tenemos tiempo, no sé si hay alguna otra más. ¿Pregunta o observación? Voy a hacer, si no hay más preguntas, una última nota al pie de página en los últimos 30 segundos. Esto que yo digo, que el matrimonio, que hay un matrimonio indisoluble entre la teología racional y la teología revelada, siempre ha sido creído así en la historia cristiana.
Pero ha habido épocas en que eso se ha vuelto, digamos, también objeto de discusión, obviamente, y nuestra época es una de esas. O sea, en nuestra época, esto que yo estoy diciendo no es tan obvio. O sea, es así, pero pueden, no sería inusual encontrarse con alguien que no piensa, porque no tiene claro eso, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día es una postura relativamente fácil de encontrar a alguien que, porque ha habido en la filosofía occidental como una gran discusión en general sobre todo lo que es la metafísica tradicional, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a criticar la metafísica tradicional y digo, bueno, pero no es tan válida, no es tan así. Entonces el teólogo cristiano tiende a decir, ya, mejor no hablemos demasiado de eso, porque es una cosa que tiende a como reducirse en posiciones más minimalistas en cuanto a metafísica, teniendo que no vayan a ser después capaces de defender esas posiciones. Pero esa es una postura que finalmente derrota, si yo abandono esa posición, pierdo la batalla de antemano, porque en los textos mismos fundantes del cristianismo está este connubio entre la teología racional y la teología revelada. No es una posición que se pueda abandonar. Bien, entonces, lean el texto de Justino, porque a raíz, aunque no lo leímos mucho, pero los conceptos de que habla son estos. Se sigue haciendo ¿Cómo? se sigue haciendo filosofía. Sí, claro. Sí. O sea, que diría que si bien no hay una sola la filosofía cristiana, porque hay diferentes corrientes, ¿no? Estas corrientes están entre las corrientes más bien, vamos a terminar la reunión aquí.